tercer encuentro de Idunita. Siento mucho no poder estar aquí con vosotros hoy, pero ya sabéis que hoy es un día especial. Es el 14 de octubre, es el día del orgullo idunita. Hoy hace ya 7 años que salió publicada La Resistencia por primera vez, el 14 de octubre de 2004. Y bueno, dado que es una fecha especial y los 3 libros de Idun salieron publicados el 14 de octubre, pues este 14 de octubre sale también publicado Donde los árboles cantan, una novela, y bueno, pues una no puede estar en tantos sitios a la vez. Pero os mando desde aquí un cariñoso saludo a todos, a aquellos los que estuvisteis allí ese primer 14 de octubre de 2004, atentos a que se abrirá la librería para comprar el primer ejemplar de La Resistencia y adentraros por primera vez en el mundo de los 3 soles y las 3 lunas, a los que fuisteis descubriendo Idun poco a poco a medida que la gente lo iba leyendo, lo iba comentando, lo iba recomendando, a que todos aquellos que tuvisteis aquella primera edición del libro con la sobrecubierta con agujeritos, y bueno, pues todos los que fuisteis esperando cada 14 de octubre a que saliera la nueva entrega de Idun para volver a vivir más aventuras con Jack, con Cristian y con Victoria. También os saludo a vosotros, idunitas recién llegados, como que puede decir, los que no pudisteis estar en los 2 primeros encuentros idunitas, los que habéis conocido Idun recientemente, pero bueno, pues os sentís tan idunitas como cualquier otro, porque os habéis emocionado con cada batalla, con cada beso, con cada escena, y cuando salían las 3 lunas por el horizonte, y cuando Jack se transforma en dragón, cuando Christian se transforma en serpiente, y bueno, cuando todos ellos tenían sus momentos de gloria, de tristeza, de alegrías y de lágrimas, y por supuesto también sus momentos tiernos. Muchísimas gracias a todos vosotros por habernos acompañado durante todo este tiempo, desde aquel mítico 14 de octubre de 2004. Gracias por haber estado ahí, gracias a todos aquellos que empezasteis desde el principio y los que habéis descubierto en una hora y queréis seguir soñando con un mundo de 3 soles y 3 lunas. Muchísimas gracias por vuestro cariño, por todos estos años de haber compartido comentarios, de haber compartido experiencias. Gracias por haberme hecho llegar vuestro cariño y vuestros ánimos y todo lo que para vosotros ha significado este libro. Esta historia que, como muchos de vosotros ya sabéis, empecé a imaginar pues cuando era muy jovencita, cuando tenía 13, 14 años, cuando empecé a soñar con este mundo, los 3 soles y las 3 lunas, cuando empecé a inventar un mundo para Jack y para Victoria y más tarde para Christian también. Es una larga historia la de Idun, es una larga historia la de este libro. En su momento, cuando empecé a inventar la historia, jamás imaginé que pudiera llegar a compartirla con tanta gente. Nunca imaginé que pudiera ser un libro tan especial para tantos. Y por eso os doy las gracias, porque, bueno, gracias a todos vosotros Idun ahora está un poco superpoblado, pero eso es buena cosa, es bueno que haya tantas personas que se atrevan a cruzar la puerta y que bueno, pues que sueñen con Idun, y que eso significa que estos personajes pues nunca morirán y que seguirán vivos en la imaginación de muchos de vosotros. Muchísimas gracias, espero que lo paséis muy bien en el encuentro idunita, espero que podamos encontrarnos en otras ocasiones, en otros eventos y sobre todo, por encima de todo y sobre todo, en las páginas de otros muchos libros. Que los 3 soles os saluden cada mañana.